Buenos Aires, año 1979, barrio de Montserrat. Un lugar de edificios antiguos, pasillos estrechos y vecinos que todavía se saludaban por el nombre. En aquella época, tomar el té con una amiga era algo normal, una costumbre tranquila, una mesa servida, una taza caliente, unas masitas, una conversación cualquiera. Pero en esta historia, esa escena cotidiana se convirtió en una trampa mortal. Tres mujeres aceptaron reunirse con una amiga. Tres mujeres confiaron. Tres mujeres murieron. Y todas tenían algo en común. Le habían prestado dinero a la misma persona. Su nombre era María Bernardina de las Mercedes Boya Ponte de Murano. Pero Argentina la recordaría con un nombre mucho más corto y mucho más oscuro. Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Antes de continuar, este video tiene fines documentales. Está basado en información judicial, reconstrucciones periodísticas y registros públicos del caso. No busca glorificar a la responsable ni convertir el dolor de las víctimas en espectáculo. Porque detrás de esta historia hubo mujeres reales, familias reales. Y una pregunta que todavía incomoda. ¿Cómo pudieron morir tres mujeres en circunstancias tan parecidas antes de que alguien empezara a sospechar? Capítulo 1. Una mujer respetada. Gilla Murano nació el 20 de mayo de 1930, en Corrientes, Argentina. Durante gran parte de su vida, su imagen fue muy diferente a la que después quedaría marcada en la historia criminal del país. Fue maestra, fue esposa, fue madre. Era una mujer sociable, elegante, segura de sí misma. Sabía hablar, sabía convencer y sobre todo, sabía generar confianza. En 1953 se casó con Antonio Murano, un abogado. Juntos tuvieron un hijo, Martín. Con el tiempo, Gilla se instaló en Buenos Aires, en el barrio de Montserrat. Allí se movía entre vecinas, amigas y conocidas. Mujeres que la veían como alguien cercana, alguien confiable, alguien de buen trato. Pero detrás de esa apariencia amable había un problema que cada vez se hacía más grande: el dinero. Gilla necesitaba dinero, y cuando lo conseguía, parecía desaparecer rápidamente. A finales de los años 70, encontró una forma de obtenerlo. Empezó a presentarse como una mujer capaz de invertir los ahorros de sus conocidas. Les prometía ganancias, intereses, oportunidades. Les decía que podía multiplicar su dinero, y en una Argentina golpeada por la inflación, esas promesas sonaban demasiado tentadoras. Pero había un detalle: el dinero no se multiplicaba, el dinero desaparecía, y cuando sus amigas comenzaron a pedirle que les devolviera lo que le habían prestado, Gilla encontró una salida mucho más oscura. Capítulo 2. Las muertes. Febrero de 1979. La primera víctima fue Nilda Adelina Gamba. Nilda era vecina y amiga de Gilla. También le había prestado dinero. Según las reconstrucciones del caso, Nilda se reunió con Gilla poco antes de sentirse mal. De pronto aparecieron los síntomas: dolor, náuseas, debilidad, un malestar intenso y repentino. Poco después, Nilda murió. La causa escrita fue simple: paro cardíaco no traumático. No hubo autopsia, no hubo sospechas inmediatas, no hubo investigación profunda. Para todos parecía una muerte natural, pero no sería la única. Días después, otra mujer murió. Su nombre era Lelia Elida Formizano, aunque todos la conocían como Chicha. También era amiga de Gilla, también había confiado en ella, y también le había prestado dinero. Chicha apareció muerta en su departamento. Otra vez la explicación fue parecida: un problema cardíaco, una muerte repentina, una tragedia, y otra vez nadie vio el patrón. Dos mujeres muertas, dos mujeres cercanas a Gilla, dos mujeres que le habían prestado dinero, pero todavía faltaba una tercera muerte, la que lo cambiaría todo. 24 de marzo de 1979. Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, prima de Gilla, también acreedora de una deuda importante. Según la investigación, el plazo para devolver ese dinero estaba muy cerca. Ese día Carmen empezó a sentirse mal, muy mal. Sintió náuseas, debilidad,
Desesperación. Intentó salir de su departamento. Llegó hasta el pasillo del edificio. Los vecinos escucharon ruidos y se acercaron para ayudarla. Y justo en ese momento apareció Yilla. Según las reconstrucciones del caso, lo primero que preguntó fue algo inquietante. No preguntó solamente qué había pasado. No preguntó solamente cómo estaba Carmen. Preguntó, ¿dijo algo antes de perder el conocimiento? Carmen murió camino al hospital, y en la ambulancia, Yilla habría preguntado si sería necesaria una autopsia. El médico dijo que no. La causa de muerte volvió a quedar registrada como un problema cardíaco. 3 mujeres, 3 muertes, 3 deudas, 3 vínculos con Yilla, y ninguna autopsia inicial. Pero esta vez, algo no iba a salir como ella esperaba. Capítulo 3. La hija que no se quedó callada. Después de la muerte de Carmen, su hija, Diana María Venturini, fue al departamento de su madre. Tenía que ordenar sus pertenencias, revisar papeles, buscar documentos, separar recuerdos. Pero en medio del dolor, encontró una ausencia extraña. Faltaban los pagarés. Los documentos que Yilla había firmado como garantía por el dinero que Carmen le había prestado. Diana empezó a preguntar. Y entonces apareció otro dato. El portero del edificio le había dado las llaves del departamento a Yilla poco después de la muerte de Carmen. Yilla habría dicho que necesitaba entrar para llamar a los familiares, pero esas llamadas nunca se hicieron. Entonces Diana empezó a unir las piezas. Su madre había muerto. Los pagarés habían desaparecido. Y en el mismo círculo habían muerto otras 2 mujeres. Mujeres que también tenían una relación económica con Yilla. Diana no se quedó callada. Fue a la policía. Y esa decisión cambió todo. El juez ordenó exhumar los cuerpos. Los restos de Nilda y Chicha no permitieron llegar a una conclusión tan clara. Pero el cuerpo de Carmen estaba mejor conservado. Y allí apareció la prueba que transformó una sospecha en caso criminal. Cianuro alcalino. No había sido una muerte natural. No había sido simplemente un paro cardíaco. Carmen había sido envenenada. Y todas las miradas se dirigieron hacia la misma mujer, Yilla Murano. El 27 de abril de 1979, la policía la detuvo en su departamento de la calle México, en el barrio de Montserrat. Pero Yilla no confesó. Nunca aceptó haber envenenado a nadie. Nunca pidió perdón. Nunca se quebró. Desde el primer momento sostuvo lo mismo. Ella era inocente. Capítulo 4. El juicio. El caso de Yilla Murano fue largo, confuso, lleno de idas y vueltas. No fue una historia simple. En 1982, Yilla fue absuelta por falta de pruebas. Salió en libertad. Para muchos argentinos, la decisión fue incomprensible. Para otros, el expediente todavía no era suficiente. Pero la historia judicial no terminó ahí. En 1985, la Cámara del Crimen anuló aquella absolución. Yilla Murano fue condenada a prisión perpetua por triple homicidio. La justicia argentina la señaló como responsable de las muertes de Nilda Gamba, Lelia Formizano y Carmen Venturini. 3 mujeres, 3 amigas o conocidas, 3 víctimas atrapadas en una trama de confianza, deudas y veneno. Yilla volvió a prisión, pero incluso condenada siguió negándolo todo. Para ella era una injusticia, una persecución, una historia inventada. Pasaron los años, y después de más de una década en prisión, salió en libertad en los años 90, gracias al beneficio conocido como 2 por 1. Y entonces ocurrió uno de los giros más extraños del true crime argentino. Yilla no se escondió, no desapareció, no eligió el silencio, hizo exactamente lo contrario. Capítulo 5. La mujer que se convirtió en personaje. Al salir de prisión, Yilla Murano se convirtió en una figura mediática. Una mujer condenada por envenenar a 3 personas empezó a aparecer en televisión. Daba entrevistas. Hablaba con tranquilidad. Negaba todo. Y parecía sentirse cómoda frente a las cámaras. Pero hubo una aparición que quedó grabada en la memoria de Argentina. La mesa de Mirta Legrand. Uno de los programas más famosos del país. Una mesa donde se sentaban políticos, artistas, empresarios y celebridades. Y allí apareció Yilla Murano, la envenenadora de Montserrat.
sentada frente a las cámaras, con la misma seguridad de siempre, negando su culpa, y rodeada de una escena que parecía imposible. Una mesa elegante, un programa en vivo, una mujer condenada por envenenamiento, y más citas. La imagen resultaba tan incómoda que parecía escrita para una película. Pero no era ficción, era televisión argentina. Gilla Murano no solo había sido condenada por uno de los crímenes más famosos del país, también se había convertido en personaje, en una presencia perturbadora, en una mujer que hablaba del caso como si todo fuera un malentendido, y hasta el final de su vida mantuvo esa postura. No confesó, no se arrepintió públicamente, no cambió su versión. Una merienda, una taza de té. Y tal vez por eso este caso sigue siendo tan recordado, porque no ocurrió en un callejón oscuro, no ocurrió en una casa abandonada, no ocurrió entre desconocidos, ocurrió en departamentos comunes, en reuniones normales, en una ciudad donde nadie imaginaba que una charla entre amigas podía terminar en muerte. Gilla Murano no fue recordada como una criminal violenta, fue recordada como algo mucho más inquietante. Una mujer capaz de transformar la confianza en arma, la cortesía en trampa, y una simple merienda en una sentencia de muerte. Cierre. Ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Gilla Murano actuó sola? ¿O piensas que hubo personas que sabían más de lo que dijeron?